Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Espero que se escuche bien. Estamos muy contentos de recibirlas en este evento que estamos transitando, este segundo día del primer Congreso Internacional de Historia Pública y Divulgación, con una gran cantidad de actividades y una gran cantidad de invitados e invitadas de distintos lugares de la Argentina y también de países vecinos y de Europa. Así que felices de encontrar estos espacios para pensar la historia pública, la divulgación y en este caso en particular hacerlo con gente muy joven que está trabajando, que está produciendo contenidos y que tienen un alcance con esa producción de contenidos notable. Entonces nos pareció que era importante, que era oportuno encontrar este espacio para recibirlos, para charlar con ellos, para dialogar, para conocer lo que hacen, para saber cómo se proyectan en esa tarea que llevan adelante y bueno, disfrutarlos entre todos y todas. Bueno, voy a dar lugar a la primera que se ofreció gentilmente a romper el hielo en esta mesa, que es Florencia Plomer, que viene desde Córdoba y que nos va a contar quién es, qué hace, cómo lo hace. Bueno, Flor, habilitada para la charla. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Florencia Plomer, me conocen como Pupina en las redes. Antes, agradecer un montón a la Universidad de Quilmes, a Marisa y a todo su equipo por la invitación. Rompe un poco la dinámica de congresos a la que estoy acostumbrada a ir, que son como más de equipo de investigación, de avances, de más rígido, y celebro que haya espacios así para compartir la divulgación, la historia pública y otras formas de transmitir conocimiento. Bueno, para quienes no me conozcan, soy de Córdoba, como mi acento lo denotara. Soy profe y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Hace muchos años doy clases en escuelas secundarias. Hace una semana me recibí de licenciada, así que ese título lo estoy estrenando. Y bueno, la idea, cuando con los chicos hablamos de qué podíamos compartir y de qué podíamos hablar, surgió como, bueno, no tenemos capaz que un marco teórico o una forma más académica, teórica, no tenemos como un aporte teórico a la historia pública y demás, pero nos parecía rico contar nuestras experiencias divulgando y trabajando en redes, sobre todo en redes, porque los tres trabajamos en redes. Bueno, y contar nuestra experiencia en redes, cómo hacemos divulgación en redes y a partir de ahí generar un debate, un ida y vuelta y ver qué ideas pueden salir, pero desde la praxis, digamos. Bueno, soy profe de historia yo, trabajé muchos años como profe y en el 2019 tuve la oportunidad de trabajar en Filonews, que es un medio de Buenos Aires, que querían hacer contenidos educativos, como una mirada un poco más didáctica hacia las escuelas de historia. Y también querían darle una mirada federal, que eso es algo que falta mucho en la mayoría del país. Entonces decidieron llamar a alguien de Córdoba. Yo caí muy de casualidad por un amigo en común, o sea, yo no tenía ningún tipo de expectativa de trabajar en eso. Empezamos a hacer contenido para YouTube, que, insisto, estaba como más destinado hacia las escuelas. Se llamaba FMemeries el proyecto. Bueno, el proyecto empezó a crecer y bueno, llegó la pandemia y como calculo que bueno, a Pablo le va a haber pasado lo mismo, que con la pandemia de estar encerrados y encerradas en nuestros hogares, yo siendo profe y sin poder dar clases, digamos, de una forma más convencional, había como una necesidad de alguna forma dar clases o por lo menos contar y hablar de historia y decidí empezar a hacerlo a través de las redes, de Instagram. Y bueno, todo empezó a crecer, hasta que, bueno, terminé. Hoy trabajo de divulgadora, digamos, la mayoría de mi tiempo estoy abocada a la divulgación histórica, de una manera muy diferente a la de los chicos, que eso me parece que va a ser la riqueza de la mesa, que los tres hacemos como divulgación histórica, hablamos de historia en redes, pero desde tres miradas, tres lugares diferentes. Yo elegí hacerlo desde una mirada feminista. Si bien yo como historiadora no me especializo en género, digamos, me especializo en historia colonial, como temprana, digamos, muy diferente a lo que divulgo,
Sí, decidí hablar de feminismo, hablar de mujeres, digamos, como una militancia, digamos. Elegí hacer un uso de la memoria, elegí contar narrativas nuevas que involucraran a las mujeres como una forma de militancia feminista, sobre todo en el 2020, que se habló tanto del aborto y estaba como los movimientos feministas como mucho más visibles. Y bueno, ahí encontré un nicho, si se quiere, un espacio que me parece que es un poco... la especificidad de la divulgación a veces está bueno, digamos que cada quien hable de un tema en específico porque genera públicos específicos, genera códigos con el público y demás. Yo elegí el nicho de género, que también es una militancia, digamos, es algo en lo que creo y que creo que es una buena forma de cambiar el mundo, hablar de historia y hacer relecturas históricas con perspectiva de género y demás. Pero bueno, sobre todo en Instagram yo trabajo ahora. Y en Spotify también tengo podcast. No tengo mucho más para decir. Eso es un poco como, si se quiere, una biografía académica, laboral, currículum vitae. Así que le cedo el lugar a mis compañeros. Y después charlamos. Buenas, ¿qué tal? Acá Minco. Muchas gracias, Universidad Nacional de Quilmes, Marisa, y a los compañeros acá. Bueno, un poco ya introdujo Pupina de qué se trataba esto, hablar un poco de nuestra experiencia, cómo empezamos, así que vengo a aportar la mía. En el año 2000, bueno, nos pasó, a mí me pasó lo mismo, digamos, estaba en la pandemia, plena pandemia en mi casa diciendo... ¿Qué hago con mi vida? Por favor. Y de repente, yo soy músico, hasta la pandemia, o sea, en diciembre, noviembre presenté un disco, lo presenté en vivo, todo remetido en ese proyecto. Llegó la pandemia, no se puede tocar, no hay nada que se pueda hacer con respecto a esa actividad. Era como que empecé a hacer esos videos que empezaron a salir, 800 videos, vieron, de que aparecen tipo 20 músicos en distintas casas tocando, haciendo un esfuerzo para creerse que están tocando en vivo, pero que en realidad no pasaba eso, por más que salieron algunos videos lindos, pero bueno, no alcanzaba, era como que no estaba encontrándole la vuelta a qué hacer, ¿viste? Y de repente yo no tengo vínculo con la academia, no solo no soy de Racing, no, mentira, sino que además tengo la secundaria completa, a duras penas, con mucho esfuerzo, y estudié música así formal, pero tampoco en una universidad, o sea, hice como una enseñanza paralela que se llama María del Carmen Aguilar. Es muy interesante porque te enseña desde otro punto de vista la música, con la armonía, el contrapunto, la audioperceptiva, y sobre todo produje mucha música y trabajé siempre de productor musical. Cuestión que en un momento, o sea, desde muy chico me gusta mucho la historia y me gusta mucho leer, y leer sobre historia particularmente casi completamente. Y de repente uní ahí en 2020 mis dos pasiones. Primero agarré y empecé a hacer un podcast, o la idea de hacer un podcast, y empecé a hacerlo así, como decir, bueno, ahora les voy a contar sobre tal cosa, bla, bla, bla. Y de repente se lo puse a unos amigos y me dijeron, che, qué embole. Esto es un embole. Aparte de que es un embole, ya está, ya lo hacen otras personas y lo hacen mejor porque son profesores de historia, o sea, es evidente que no tenés que hacer esto. Y como siempre uno dice, no entendés nada, pero te queda ahí rebotando. Y después la cuestión fue que dije, bueno, ¿qué le puedo aportar yo a esta ecuación de divulgar historia, pero ¿qué le puedo poner yo? Y bueno, era evidente que era la música.
en ese momento no era evidente, pero bueno, se fue haciendo evidente hasta que empecé a hacer esto y de repente surgió, dije, a ver cómo cuento esto. Y empecé tipo, con una cosita decía tipo, bueno, hoy vamos a hablar de curiosidades, como por ejemplo que Belgrano y Beethoven nacieron el mismo año, 1770, y no solo comparten eso, también la sífilis, y bueno, y empezaba todo así, y de repente se lo volví a mostrar a mis amigos, y me dijeron, no, esto es espectacular, esto es buenísimo, esto es genial. Y empecé a hacer todo el podcast, y empecé a hacer capítulos, y tuve una vuelta muy diferente a incluso la que yo hacía con mis discos, mi música, mis canciones. No hago trap, no hago reggaetón, por supuesto, no sé por qué por supuesto, pero no, por supuesto. Se entiende, bien, bien. Pero la cuestión es que no hago eso y la llegada de mi música tenía cosas lindas que se me retribuía, pero no nada que ver con lo que pasó apenas aquel podcast, que de repente empezó a seguirme exponencialmente más gente, a ver más comentarios, movimientos, no sé qué, y dije, bueno, le mando esto. Yo veía mucho un canal que se llama País de Boludos, que es un canal de YouTube, que era medio lo que yo consumía en la pandemia, entre otras cosas, ¿no? Pero de repente le escribí a Fede Simonetti, que es que era el líder, digamos, del canal. De hecho, en joda, en los comentarios se le dice el líder. Y le mandé por Instagram un mensaje, no lo conocía, diciendo, che, yo hago esto, mirá este podcast, no sé qué, escuchá, mirarlo, se le iba a hacer difícil. Y cuando lo escuchó, pasó un par de semanas, yo me había olvidado ya, y un día me dice, che, viejo, esto es excelente, no sé qué. Y bueno, armamos equipo, nos juntamos, él me aportó una diseñadora gráfica que es lo más grande que hay, que se llama La Vieja Flores, que porque el podcast se transformó después en un programa animado, y todo lo que ven es un trabajo muy, muy artesanal, o sea, de una persona que hizo un diseño gráfico, que después otra persona lo animó, que bueno, yo hice el guión, la música, que el guión lo compartía con Julián Urman, que también es el guionista y director de País de Boludos. La cuestión es que yo también estaba con Juan Bautista Selva, que es un animador un capo, que lo llevé yo a País de Boludos y ahora él sigue trabajando también en País de Boludos. Pero la cuestión es que todo ese equipo se armó y fue muy mágico, que siempre decíamos, che, no puede ser, nos llevamos demasiado bien, está todo bien, funciona todo bien, no había ningún problema, y eso hizo que podamos hacer un montón de capítulos que es mucho trabajo y que a veces como que no se termina de entender, creemos que es todo tan artesanal, que cada cosa es un diseño, una animación, una música que se compone, que se produce, que se graba, que se canta, y bueno, y todo eso en los tiempos tiranos del youtuber, que ahora que cambió y ahora es así también. Así que bueno, para no extenderme mucho más, empezó a estar en País de Boludos, eso hizo mucho más grande el movimiento del contenido, y después País de Boludos, por cuestiones, no sé, por cuestiones se separó como colectivo y pasamos a estar todos en distintas, y tuve que abrir el canal, y abrimos el canal solos, y ahora está la experiencia de arrancar un canal desde cero, que es toda una experiencia muy difícil, angustiante, pero que tiene lindas recompensas. De repente, ahora el canal funciona igual que funcionaba País de Boludos, o sea, con suscriptores mensuales y aportantes únicos. Gente que solo porque disfruta del contenido y entiende que para hacerlo necesitamos
que nos apoye alguien porque no queremos hacerlo con financiación de alguien que nos exija decir lo que quiera que digamos o que se meta en la cuestión creativa. Entonces lo manejamos de esa manera. Y bueno, iba creciendo ahí de a poco y eso, y tuvimos que mutar muchas veces, cambiar muchas veces. De repente el formato ese que era tan complejo de hacer, tuvimos que cambiarlo y hacerlo más simple. Y bueno, y hay que estar todo el tiempo encontrándole la vuelta para poder continuar, que no termine, que no perezca, digamos, y que pueda seguir creciendo con todos los problemas que tienen no estar financiado por una entidad que te deja, mira, acá tenés todo esto y ya puedes planificar. Entonces, bueno, es un camino difícil. Yo le pongo mucho tiempo. En este momento no es mi ingreso principal, pero sí puedo sostener el proyecto y la demás gente puede cobrar, digamos, por el trabajo que hace gracias a los suscriptores mensuales de La Historia y Su Música. Y bueno, mi objetivo de acá más adelante es sí poder yo también vivir de La Historia y Su Música. Así que básicamente ese es un recorrido de La Historia y Su Música. Y les paso acá al compañero querido Pablo Borda. Buenas. Antes que nada, muchas gracias a la Universidad de Quilmes, que nos recibe el día de hoy. Gracias a Marisa, que ha organizado este panel, y a mis compañeros, Flor y Minko. En particular, Flor podría decir que lleva más tiempo de contacto conmigo, porque ya en 2020, creo que fue con San Martín, que nos empezamos a seguir, 17 de agosto de 2020. A Minko tengo el gusto de poder llamarlo un gran amigo, al que realmente le tengo mucho aprecio y mucha admiración. Siempre digo que comparativamente el trabajo de Minko es una sumatoria de talentos increíbles y que yo simplemente soy una máquina de hablar rudimentariamente de historia. Yo soy profesor y licenciado en Historia por la Universidad de Morón. Profesor adscripto de la Cátedra de Historia Moderna, aunque durante años me dediqué sobre todo al campo académico. De hecho, si bien Flor mantuvo su labor académica y de investigación y citaba que está acostumbrada a que los espacios dentro de las universidades estén más referidas a los equipos de investigación, a mí me pasa un poco al revés. La última vez que estuve en un congreso fue en 2018, pasó mucho tiempo. Es un campo que lamentablemente por avatares de la existencia uno abandona, pero al que le ha dedicado tiempo y al que siempre quiso de alguna manera aportar. En mi caso particular, como el de mis compañeros, 2020 fue el año que marca el inicio. En medio de una crisis de no poder hablar de historia en ningún espacio, porque nada, estábamos todos encerrados, decidí empezar un proyecto de divulgación en Instagram, no con la perspectiva de que eso fuera a tener difusión, sino originalmente con el único objetivo de sublimar una necesidad que era hablar de historia y que no podía descargar en el aula. Es más, empecé mi propia cuenta personal, privada, y con el tiempo la gente me dijo, no, bueno, Pablo, hacete una cuenta, pero yo quiero compartir esto. Y así empezamos en Instagram, empezamos con algunos videos, de nuevo, muy rudimentarios, muy mal grabados. El primer video de lo que en algún momento iba a ser este proyecto de divulgación empezó conmigo poniendo la cámara, yendo a sentarme en el sillón y decir, bien, ¿por qué los piratas tenían conciencia de clase? Y así. Empezar a hablar, ¿no? Que era tesis de Marcus Rediker, Villains of All Nations y demás. Eso fue creciendo a lo largo de 2020 y con el tiempo empecé a meter algunos otros contenidos, escribir, tratar de incursionar no solo en los videos, sino también en algunas publicaciones, utilizando memes, escribiendo pequeños artículos. Una gran ironía de la vida es que durante mucho tiempo yo fui reacio a YouTube y de hecho había sido casi que un militante en contra del contenido de YouTube.
porque aquellos que hemos ejercido la docencia, más de una vez nos hemos encontrado con estos pobres jóvenes que caen en los desinformadores seriales que aparecen en las redes sociales para explicar cosas como que Argentina era la primera potencia mundial o que el socialismo ha destruido el país. Y hasta 2020 yo decía siempre de manera peyorativa, y bueno, vos te educaste con videitos de YouTube. Ironías de la vida, ¿no? Que nos llevan a esto. Eso me llevó a volcarme decisivamente a Instagram, pero en el medio de un contexto extraordinario, que es que me rompí la pierna en 2021, producto de un accidente, porque trabajo el formato mixto de presencialidad y virtualidad, docencia universitaria, docencia secundaria, divulgación. Todo eso en algún momento afecta a la psiquis de uno. Y tuve un accidente con el tren. En ese contexto empecé a tratar de explorar otra posibilidad, que era, en vez de presentar videos editados, siempre muy rudimentariamente, excepto cuando contaba con el apoyo de un amigo mío, que se llama justo Alejandro González, dije, ¿y si probamos algo más parecido a una clase? ¿Y si hacemos un video en vivo en YouTube? Había llevado adelante videos en vivo en contexto de la cuarentena, cuando todos veíamos los lives de Instagram y tenían un sentido, hoy en día están bastante abandonados. Y decidí incursionar en YouTube. En 2022, ese fue el formato que terminé adoptando. Desde entonces empecé a trabajar en un canal que es el canal en el que vuelco la mayor parte del trabajo y que suele situarse en este punto: desarrollar un tema al estilo de una clase. Y cuando decimos desarrollar, hablamos de un video que puede tener 2 horas, 3 horas, 3 horas y media, 4 incluso. Estos videos tienen el objetivo de presentarse como un abordaje que combine, por un lado, lo didáctico de una clase y por el otro, los aportes que pueden arrojar los últimos trabajos especializados en un tema. No sé, por ejemplo, hace unas semanas hice un video sobre el debate de la Revolución Militar. Un debate historiográfico dentro de lo que es el campo de la historia militar, pero tratando de presentar una visión que sea asequible al conjunto del público y que le permita entender algunas de las dinámicas de las transformaciones en la temprana modernidad. Ese formato, que podría parecer absolutamente, no sé, anti-algoritmo, quien quiere sentarse a ver un video de 3 horas de un tipo hablando sin edición de algo, ha tenido bastante éxito dentro de todo. Hoy en día el canal tiene 34.000 suscriptores y ha tenido un trabajo serio en sí de 1 año y 2 meses. Y hay cada vez un público mayor interesado en encontrarse con una posibilidad de adentrarse en la historia, no con quizás algún formato más dinámico o un formato que sea mucho más simplificado o que se basa en ideas fuerzas, sino en un desarrollo extendido sobre el tema. Así que para alguien que no se lleva bien, aunque no parezca, con la tecnología, con la edición y con esas herramientas, podríamos decir que encontré el lugar perfecto para dedicarme a lo que en el fondo siempre fue mi pasión, que es hablar de historia. Así que nada, esa es un poco la experiencia. En particular, en este tiempo, además, incorporé la cuestión de la presencialidad. Estamos llevando adelante presentaciones en salas, teatros, centros culturales, pero hacemos diariamente un trabajo de divulgación histórica desde esa perspectiva. Tomarnos el tiempo para hablar de problemáticas, algunas que suelen ser temas tabúes, como el tema de las organizaciones armadas, que muchas veces solo aparecen en el discurso público para presentar visiones apologistas de la dictadura, ya que los trabajos más desarrollados, como no sé, los de Vera Carnovale o Hernán Confino, no llegan al público generalizado, y otros temas que muchas veces nos llegan a través de la narrativa, podríamos decir, occidental o pro-estadounidense, que es, por ejemplo, la guerra de Vietnam. Así que con ese punto, ¿no?, de tomar temas de la historia moderna, de la historia contemporánea, vamos a decirlo, mi campo en el que siempre termino trabajando es más o menos historia de la violencia, entre otras cuestiones, venimos tratando de hacer un aporte para que no solo colegas, estudiantes y compañeros se puedan informar de estas cuestiones o debatir, sino también un público más extenso que termina abarcando diversas franjas etarias.
Así que nada, eso es un poco lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a habilitar la conversación para que ustedes también puedan participar de este momento. A mí, escuchándolos, se me ocurrieron algunas cosas para empezar a preguntar y para no sé, diagramar un poquito la conversación con el resto, que tiene que ver con esto que vos decías, Minko, de la tiranía, ¿no? de las producciones. Y también algo que estamos viendo durante todos estos días que tiene que ver con la necesidad del trabajo interdisciplinario. En lo que acabas de contar me sorprendiste, yo no sabía que había un espacio así con tanta gente donde hay un video de 3 horas que vos contás y hablás sobre eso. Quiero decir una Sí. cosita que es absolutamente... Sí. Hay un video mío que es el de la Revolución Rusa, que dura 3 horas exactamente y tiene 190.000 reproducciones. Uno del ERP de 3 horas y media tiene 100.000. ¿Y esto que hace YouTube que te alerta sobre si lo reproducen todo? También, sí, por ejemplo el de Vietnam, que tiene algo así como 120.000 reproducciones, tiene un grado de reproducción que es muy amplio, pues tiene 40%, o sea, la gente lo vio, muchas personas lo tuvieron que ver de corrido, además, para que llegue a ese porcentaje, así que sí. Bueno, me sorprende. Pero nada, me interesa, claro, me sorprende gratamente en un ámbito de historiadores. Esto de la tiranía que vos mencionabas, Minko, ¿cómo se hace a los tres, ¿no? Para mantener el espacio activo, para sostener. Yo voy a hacer trampa porque estuve charlando, vino muy temprano de Florencia, entonces pudimos charlar un rato antes y hablamos de algunos aspectos de esto, pero digo, ¿se puede vivir de esto? Por ahí Minko alertaba más o menos, o sea, estoy con otras cosas, pero a la vez tengo que estar permanentemente atendiendo a las necesidades de esta red porque se apaga de algún modo, o no. Díganmelo ustedes, que son los que más saben. Yo creo que digamos, es estar todo el tiempo actualizado, es esto, estar todo el tiempo actualizado con los nuevos formatos y las nuevas dinámicas. Y eso lleva mucho tiempo. Voy a empezar con algo muy polémico que me da pie a decirlo, que es la cuestión de la profesionalización y la plata, digamos. Ya sé que es incómodo hablar de dinero, pero todo este trabajo que lleva, digamos, ya sea hacer una producción grupal como Minko, que tiene diseñadores, que tiene editores, o Pablo, que también calculo que es, bueno, hablar un día de 3 horas, una preparación de días, digamos, es tiempo de trabajo y eso de alguna forma nos lleva a pensar que la divulgación tiene que estar como profesionalizada. Y que sea profesionalizada significa que tiene que tener una beta redituable económicamente para que se le pueda dedicar todo el tiempo a hacer estas producciones, que bueno, sobre todo las de los chicos son mucho más complejas que por ahí, que yo trabajo con Instagram, que es como menos producción, por lo menos en el trabajo de edición y grabación, los chicos tienen mucho más trabajo. Me parece que hay que traer al debate y a la mesa la cuestión de la plata, de que es trabajo que se cobra y que hay que buscar la forma de que la divulgación en general tenga una beta económica para que sea redituable para quien lo hace y para que sea contenido de calidad, porque se le puede dedicar más tiempo si es algo que recibe algún rédito económico. Yo empecé con lo más polémico, que es el dinero, digamos, pero es algo que tiene que estar en la mesa de discusión. Es central esto que está diciendo Flor por una cuestión que a veces a nosotros nos resulta muy problemática, que es que cuando se debate también los sueldos docentes, aparece la cuestión de la vocación, ¿no? Y uno puede amar la docencia, pero no puede vivir de la vocación, menos si después tienen hijos y demás, algo a lo que yo todavía rehuyo. Pero más allá de eso, lo cierto es que uno de alguna manera encuentra una forma de lograr que sea sustentable la actividad. Por ejemplo, en mi caso el aporte viene por el lado de la monetización de YouTube, o bueno, suelo hacer también las presentaciones con entradas, ya sean a voluntad o según disponga la sala o el teatro, pero para dedicarse uno 100% a la divulgación, por más que mantenga la docencia en terciario, en la universidad, tiene que encontrar la forma de que sea redituable.
Y es la única manera en que podemos tener contenidos que no sean una improvisación absoluta, sino que tengan un trabajo de fondo. En mi caso, horas de no dormir y después pensar y buscar cuadros y secuencias que acompañen lo que uno habla. Bueno, yo un poco les contaba, en mi caso esto, nosotros nos mueve claramente la pasión por lo que hacemos y claramente lo queremos hacer porque es como un llamado de que es lo que tenemos que hacer. Pero el tema es que hay un momento en donde es verdad lo que dice Pupina completamente, que es que te encontrás con una... En mi caso, yo, como les contaba, tuve que fijarme, tratar de buscar soluciones a cómo ir acomodando el contenido de manera tal que sea realizable. Y sí, la calidad cambió, varió. Siempre me pongo como la premisa, bueno, ¿vos lo verías esto? Y si la respuesta es no, trato de no sacarlo. Pero también como la cuestión, nuestro modelo de trabajo es hacer contenido semanal a 1 hora y tenemos un compromiso que no es un compromiso de contrato, pero es un compromiso que yo me siento muy responsable de eso con la gente que se suscribe mensualmente a nuestro canal y nos banca. Es como lo mínimo que les podemos dar es un contenido 1 vez por semana. Y en ese afán de querer lograr eso, tuvimos que ir variando el contenido. Si hubiera un montón de plata, o no un montón, pero la plata necesaria para poder sostener el formato original como era al comienzo, lo podíamos, cuando teníamos la estructura de País de Boludos, que ya estaba más formada y que tenía la capacidad para, bueno, cubrir a todos el sueldo, digamos, eso hacía que podamos sacar un capítulo por mes. Pero nos chocamos con la situación de que primero teníamos menos plata, pero además un contenido por mes en un canal nuevo es como no pasa nada, no se mueve, y entonces ahí empezamos a hacer malabares. Yo... también te estresa mucho y pensás y bueno, también dormís poco, pero al final hay que seguir y en algún momento se va acomodando y tenés días buenos que, uy, mirá, hoy se suscribieron 5 y tipo buenísimo, y de repente tenés días que decís, che, ¿para qué hago esto? O sea, voy a dejar de hacerlo porque es solo problemas al final. Pero siempre termina ganando, digamos, el angelito y seguís. Pero bueno, es un tema, es un problema. Lo cierto es que también hemos tenido ofertas de tipo de instituciones y gente que nos decía que quería que hagamos cosas, pero no nos interesaba. O sea, queríamos hacer lo que nosotros hacemos desde el punto de vista que, como decía Pupina, tiene todo un revisionismo. En nuestro caso trabajamos con la DIAFAR, la diáspora africana en la Argentina, y también siempre tuve la preocupación particular, al no ser de la academia, de rodearme de gente que pueda, a la que pueda preguntarle sobre cosas y no meter la pata. Siempre contamos con asesoramiento de gente seria, no como yo. Y entonces, bueno, eso también requiere mucho tiempo, la búsqueda, las reuniones, las juntas. Y bueno, nada, suscríbanse a La Historia y su Música. Bueno. Bueno, el proceso creativo debe ser un proceso lento, largo, del cual hablan poco, pero me lo imagino. Y esta cosa de reunirse, dialogar, hablar, juntarse, pedir ayuda. Pupina hoy contaba lo mismo, ¿no? Cuando hay temas que pido ayuda, que digo que me ayuden a ver cómo lo resuelvo, cuál es la mejor entrada a ese tema. Me gustaría saber si hay preguntas, si quieren. Ahí está, dale, contanos. Ay, va a tener que gritar. Vas a gritar un poco para poder escucharte. Me gustaría preguntarles con qué criterio eligen los temas.
que van seleccionando para ir llenando el vacío. Bien. Yo por un lado trabajo, por un lado con efemérides, y que es algo que sé que Flor hace, claramente, es casi una obligación. Es un ordenador casi que al año, ¿sabes? Bueno, octubre es el mes del peronismo, en agosto toca San Martín, y así venís. Pero también con temas que son de interés personal. Por ejemplo, en este mes particular decidí retomar lo que ha sido históricamente mi tema de interés, que es la guerra en la temprana edad moderna y la guerra de los 30 años. Así que estoy haciendo una serie de videos que son una suerte de prólogo a un gran proyecto, que es hacer un video explicando globalmente la guerra de los 30 años. Hubo sobre la Revolución Militar, el viernes voy a hacer sobre el Sacro Imperio Romano, y ahora me dirán, pero no vas a hacer de la Revolución de Mayo. Hice el año pasado uno de la Revolución de Mayo y el miércoles estoy en el teatro hablando de la Revolución de Mayo, así que vamos tratando de alternar y construir un conocimiento vasto de distintos temas. Me ha pasado que el año pasado hice uno de montoneros y este año hicimos la contraofensiva, que es un tema menos explorado. Y así vamos sumando a, digamos, la totalidad de los contenidos del canal. Yo no hago algo tan complejo como lo de Pablo, digamos, no hago videos de 3 horas, porque también tengo otro nicho, otro público, otro espacio. Pero sí, las efemérides, digamos, regulan la agenda de temas de interés de la gente, aparte, digamos. La semana de mayo la gente tiene ganas de ver algo de la semana de mayo, digamos. A nivel agenda periodística o a nivel interés general. Pero bueno, lo mío siempre está atravesado por algo de género también. No es simplemente fechas patrias o como una agenda más nacional, sino también con cuestiones de género. Pero sí, las efemérides, somos hijos de las efemérides, aunque a veces nos querramos despegar de la cuestión tan fechas y tan fijada al calendario, pero un poco es la excusa en todos lados, digamos, en las escuelas, en la mayoría de los espacios, las efemérides un poco guían la agenda de la historia. Además, nos hace presas de ello. Sí, es que yo me siento presa de las efemérides. Es como, ay, esto que hice, yo ya hice esto y ya está. Pero bueno, también es alimentar un público de alguna forma, digamos, pensar que el público del 25 de mayo va a querer algo. Bueno, Pablo se les da el año pasado. No, igual, sí, por eso, pero también es, si de repente no hiciste nada tal día, hasta te señalan a veces. Claro, no hablaste de esto. No vas a publicar nada. Y claro, mirá, necesito tener una existencia. El tercer video del 25 de mayo que sale, pero bueno, está bien. Pero somos presos de las efemérides como la mayoría de la agenda histórica. Me parece que va a decir lo mismo. Y, o sea, en Instagram pasa un poco eso. Yo uso efemérides para Instagram, pero en la cuestión, o sea, el contenido mío es de Argentina y es sobre Argentina. Y entonces empezó siendo cronológico, como empezó con las invasiones inglesas y iba avanzando de a poquito. Y después, con esto de tener que hacer nuevos contenidos, armamos otro contenido, otro programa que se llama Lindos Datos, en donde ahí era medio lo que se decía, no sé, cualquier cosa que me parecía un lindo dato, o sea, que tenía lindos datos, un tema que tenga muchas cosas sorprendentes, como que digas, wow, no sé, por ejemplo, se me ocurre, hay muchos, ¿no? Hice muchos de esos, pero hay uno por ejemplo, de lo del cuerpo de Eva, lo que pasó con el cuerpo de Eva, que son feos datos. En ese caso cambiaba la cancioncita y era feos datos en vez de lindos datos, porque son cosas fuertes en general que no son tan conocidas, como que ¿cómo yo no sabía que pasó esto? Y viste, como que ese tipo de contenido es medio que sale el que se te ocurre y después es todo cronológico en general. Perdón por meterme. Pero también lo haces por agenda. Lo hiciste con la Reina, lo hiciste con el Diego, lo hiciste con el Mundial. Ha pasado. Viste que veo lo que haces. Sí, también eso, ¿no? Cuando falleció la reina de Gran Bretaña, hicimos uno que llamaba La Reina del Colonialismo. Y
y con datos así fuertes y locos mirá, porque te dicen no tiene nada que ver con la Argentina, bueno, hay un montón de datos que te demuestran que tuvo mucha injerencia la corona con un montón de cosas de Malvinas, de cuestiones que pasaron en nuestro país, y bueno, es para visibilizar bien ese tipo de datos. Hablan de los públicos, ¿no? Me gustaría saber cuáles son los públicos que ustedes consideran que lo siguen, ¿no? Pupina empezó diciendo un nicho, ahora Minko dice, bueno, tenemos los datos lindos, los datos feos para contar, que por ahí no lo sabés, y vos también hablabas de la cantidad de reproducciones, o sea, hay un público o públicos que están imaginando de alguna manera y que me gustaría saber cuál es esa manera. Bien, ahí uno tiene, por ejemplo, en las redes las herramientas de estadísticas, exactamente. En mi caso, según las herramientas de estadísticas, siempre el grupo mayoritario, tanto en Instagram como en YouTube, va de los 20 a los 35 años. Aunque hay una gran representación de otras franjas etarias. Me escribe mucha gente de 40, 50, 60, 70. Cuando son temas vinculados a la dictadura, a los años 70, aparecen en los comentarios muchas personas que o transitaron esos años o fueron parte de la militancia de la juventud de esos años y que viene a comentar y eso. Y también aparece alguno que dice, a mí no me lo vas a decir, yo lo viví. Bueno, no podemos con eso. Sí, yo tampoco vi la Revolución Francesa, pero bueno, hay con herramientas y un debate historiográfico que se construye. Sí, están las herramientas de datos cuantitativos, si se quiere, digamos que son datos fríos que te da Instagram de las edades, del género de las personas, del lugar de procedencia y demás. Yo en esos datos fríos tengo también mayoría 20, 35, con una fuerte presencia menor también, o sea, como que en un segundo espacio están personas de entre 15 y 20, no me acuerdo cuál es el corte que hace, creo que es 21, una gran mayoría mujeres, pero yo a esos datos fríos los contrapongo con otros tipos de datos más, digamos, del diálogo con seguidores, y yo le hablo a un público más que está haciendo un primer acercamiento a la historia. Y eso me parece que se refleja en el tipo de contenido que hacemos los tres, que yo en mi caso tengo gente joven, mujeres jóvenes, pero que es un primer acercamiento, que capaz que ven un video de 1 hora y no entienden un comino, necesitan algo breve, un interés, un disparador que las lleve a un lugar, y de ahí, bueno, pasarán a otros espacios más complejos y siguen teniendo algún tipo de interés, pero es como gente que está empezando a tener un vínculo con la historia, con el feminismo, con una militancia o con lo que sea. Pero bueno, los datos de Instagram, cualquiera que tenga una cuenta configurada como algo que no sea personal, digamos, que no sea empresa, sí, pero cualquier cosa le pasa a empresa, ¿verdad? Te dan los datos, pero bueno, son datos fríos que hay que verlos, porque simplemente la edad no te da un parámetro de si es gente que es la primera vez que ve algo de historia o ya está doctor en historia, digamos. En mi caso también creo que lo que te dice los datos es eso, medio 20 a 35, hay de todo, y mucho me pasa que me dicen que los pasan en muchos colegios, en comedores, ella los usa. Bueno, y los suscriptores son también diversos. Quien se suscribe accede a un mailing al que siempre le estamos mando un mail todas las semanas, pero la verdad es que no tengo sus mails, sus nombres, pero no sus edades y sus... pero son en general gente entre 20 y 40 con un montón de particularidades de gente que te escribe, lo veo con mi nieta y mi nieta es fanática y etcétera. Así que es un poco eso. Tenemos también lo que dice de qué lugares te ven y en general el contenido es más visto en Buenos Aires, un poquito en Santa Fe, en Córdoba, pero en general en las grandes ciudades
es como que no sé por qué se mueve más. Y eso. De hecho, para tratar de federalizarlo más, también tenemos un contenido que se llama El Presente y su música ahora, en el afán de lograr, y que habla sobre las movidas actuales, musicales, en ciudades cualquiera que no sea Buenos Aires. Sí, ya hicimos Mendoza, creo que ahora viene Córdoba. Así que... ¿Algunas preguntas? Sí, los escucho. Por ahí, ¿querés vos? Sí. Buenas. A la complejización que uno tiene a la hora de divulgar. Digamos, más allá que una historia siempre se ataja diciendo que es más complejo, frase de pronto que más para todo historiador, ¿hasta dónde puede ir escalando esa discusión? Porque uno puede agarrar y decir, bueno, ya que Pablo hace de 4 horas hablando de montoneros, 3 y media de leer, ¿hasta dónde puedes ir complejizando? Porque uno cuando una escuela tiene un público, es un recorte de el aula de la secundaria, el aula de la universidad, más o menos son parejos. Ahora en las redes, como están diciendo, de 20 a 35, a 40, a 15 años, como uno puede agarrar y ir complejizando y irse a la mierda el academicismo, o quedarse en algo muy chato. ¿Cómo buscar ese equilibrio de complejizar y la divulgación? Yo en particular uso el multiformato y creo que es la herramienta más útil. Por un lado, no sé, hoy 23 de mayo, aniversario de la defenestración de Praga de 1618, armé una publicación, mini análisis de la Guerra de los 30 años, ¿no? Entonces, el formato que terminé usando para Instagram es armar una secuencia, si querés, de un carril de 10 tweets con 10 ideas fuertes de ese fenómeno. Lo mismo hice el año pasado para la Revolución de Mayo o el 2 de abril para Malvinas. En algunas ocasiones eso a su vez se desglosa y se desarrolla en la parte de descripción con un análisis más amplio. Ahora, en cuanto a, por ejemplo, ese nivel, ¿no?, que sería el de los videos con un amplio desarrollo del tema, siempre trato de arrancar con una introducción en donde analizo el tema a vuelo de pájaro. Por ejemplo, La Tablada, 1989. ¿Qué fue La Tablada? Bueno, fue el último alzamiento guerrillero en Argentina. Esto se dio en un contexto particular, el fenómeno de Oscar Pintada. Hacemos un recuento, unos 20 minutos del tema para que la gente esté situada y después vamos, ¿no? ¿Qué pasó con el ERP en la dictadura? El contexto de la transición democrática, la experiencia de los movimientos guerrilleros en Nicaragua, el asesinato de... no puedo creer que tengo este vacío en este momento. Anastasio Somoza de Baile en Paraguay y demás, el movimiento Todos por la Patria, y así vamos desarrollando. Un caso quizás más problemático que se me viene a la mente como para pensar esta cuestión de lo académico y la divulgación es el ejemplo de lo que traté de hacer con la Revolución Militar. En el video de la Revolución Militar empezamos con el concepto de Revolución Militar y después, bueno, tal vez metimos la cuestión del debate sobre la historia militar, porque es un campo que termina quedando en manos de aficionados o apasionados de los elementos técnicos y bélicos, más que el debate historiográfico. Y después hace una síntesis del trabajo de numerosos historiadores para después, hacia el final, una vez que ya estamos situados, qué pasó en la Edad Moderna, ver el debate historiográfico, desde el trabajo de Michael Roberts, Geoffrey Parker, John Lind y así. De esta manera creo yo que si alguien que pertenece a un público que no es de estudiante de historia o colegas se encuentra con el debate historiográfico del tema, ya tiene una base de saber de qué se está hablando, qué periodo, qué cambios se dieron, para después ver, bueno, cuál fue el punto de vista de cada historiador. Creo que hay que tratar de hacer asequibles esos conocimientos mediante esto. Buscar el formato más acotado, la introducción, poner en contexto, hasta permitir quizás la apropiación de ese aprendizaje más significativo. Yo creo que es un problema, digamos, al cual es muy difícil escaparle si no sos Pablo, que está a videos de 3 horas. En mi caso, no, yo sí siento que, bueno, que los contenidos cortos a veces presentan un problema, presentan una pregunta o un dato, pero no los puedo profundizar por cuestiones de tiranía de Instagram. Yo solo trabajo con Instagram
Y en Instagram, por la cuestión algorítmica, los contenidos que funcionan son los de 1 minuto y medio. Me encantaría poder hacer lo que hace Pablo, digamos, o poder hacer algo más complejo, pero bueno, volvemos a lo que dije antes, que es la cuestión de la profesionalización y bueno, dedicarle tiempo a un canal de YouTube y demás es un laburazo, o tener fuerza física y cuerdas vocales para hablar 3 horas. Yo ya 20 minutos y mi hiatus me deja sin voz. Sí siento que estoy atrapada ahí de alguna forma, pero bueno, lo pienso como esto, como un primer acercamiento, como presentar preguntas o conceptos que quien quiera profundizarlos tiene otros espacios para profundizar esas cuestiones, porque también creo en el trabajo colectivo y en una comunidad de divulgadores que nos recomendamos entre nosotros, que reconocemos el público del otro y lo recomendamos. Entonces es como que suple un poco por ahí esa sensación de poco, de decir dije poco, quedó simple, pero bueno, miren acá esta persona lo cuenta de otra forma más compleja, entonces tal vez trabajar en comunidad y bancando a otros divulgadores se puede como de alguna forma llenar ese vacío que puede quedar al pensar que quedó corto, quedó poco, quedó superficial. En mi caso trato de ser como muy gráfico, ayudar con los años, poner una línea de tiempo que se vea claro ese tipo de cosas y tratar de no hacer muchos nombres. Los nombres como de repente si empezás a decir no porque tal, el general tal, y si lo pongo es el general Beresford, o sea, como que te quede trabado en el cerebro y repetirlo, y eso en ese sentido armamos eso, y después en el caso de la historia y su música tenemos ahora un formato que se llama Todo es Soberanía, donde hablamos 2 horas también con Juan Rattenbach, que era colaborador de todo eso y fue siempre, es subdirector del Museo Malvinas, o algo parecido. Y secretario. Bueno, y con él tenemos este programa donde hablamos, por ejemplo, ahora hice el de Roca, primera presidencia, por ejemplo, y después con él dije Roca, Antártida y Tierra del Fuego y Malvinas, y eso, hablar de qué pasó con la soberanía Roca respecto a esos lugares, y ahí se habla 1 hora de eso. Entonces tenemos ese otro espacio también. Con respecto, igual capaz con lo que decía Flor, sí es muy importante tener claro que hay siempre alguien que está trabajando desde otra perspectiva. Cada vez que hay una efeméride, capaz yo subo algún posteo sobre la Revolución de Mayo, la Guerra de Independencia, y medio en chiste, pero real, después ponía... y recuerden que la bibliografía de este espacio se complementa con la bibliografía Pupina Plomer para tener la perspectiva de género. Claro. Gracias. Comunidad, hay que trabajar en comunidad. Había preguntas allá atrás. ¿La remera rayada? ¿Cómo haces para trabajar temas? ¿Cómo te juntás? ¿Cómo decidís con quién juntarte a la hora de trabajar temas especializados si no es tu rubro? Primero, bueno, en cuanto a todo lo que tiene que ver con Diafar, con cuestiones de racismo, xenofobia, me colaboro con ellos. Y después las cuestiones que tienen que ver más con historia específicamente, algún tema muy puntual que sienta que estoy medio blando, la compañera, digamos, de Julián Urman, guionista también conmigo, es doctora en historia, y ella siempre tiene a la persona correcta para, por ejemplo, se me ocurre Malvinas, porque siempre también mi contenido habla, no siempre, pero casi siempre, habla también de la música. Y, por ejemplo, en el Malvinas había un estudio de Sebastián Carasay sobre toda la música relacionada con Malvinas entre 1940 y 1980 que estaba registrada en Sadaic,
y él tiene un estudio muy extenso y bueno, nos contactamos con él, nos dio su libro que todavía no había salido para que usemos, muy generoso, y está bárbara la información que recibimos. Pero bueno, la respuesta es un poco esa, como también Pablo, colaboré, le pregunté varias veces como sobre todo cuestiones de protesta sindical, obrera, en esos temas. Yo sé que lo de Malvinas con Juan Rattenbach, a Pupina también colaboramos haciendo un video para que ella pueda explicar mejor invasiones inglesas, que hicimos como un video reacción. Así que en general la gente es muy predispuesta a colaborar con mucha buena onda. Sí. Perdón. ¿Alguna vez notaron resistencia por parte de la gente que hace historia más la academia, conocerla, esto no lo digas, decirlo así? ¿Qué pasa con eso? Eso me interesa. Obvio. Bueno, acá estamos en un espacio de historia pública, así que hay como una apertura a la divulgación, o por lo menos una inquietud o preguntas, o predisposición a hablar, pero sí, hay espacios académicos duros que se resisten mucho a la divulgación porque argumentan que banaliza, que simplifica y demás, pero bueno, yo creo que falta un nexo falta un escalón en el medio entre la academia y el conocimiento que circula, digamos, que la divulgación no reemplaza a la academia ni la academia reemplaza a la divulgación. O sea, el espacio académico está para producir conocimiento y está perfecto, pero ese conocimiento tiene que democratizarse y tiene que llegar a la gente. A mí personalmente sí me pasó, por supuesto que sí, de colegas muy cercanas, de gente cercana que te diga como, ¿cómo pasa esto que era re complejo en un minuto? Es como, bueno, si no se sabe, digamos, o sea, alguien lo tiene que decir de alguna forma, tal vez haya otras formas de decirlo, pero esa es la que trabajo yo. Pero sí, hay mucho recelo también, porque sobre todo bueno, a mí me pasa lo opuesto, que es que ya de por sí entre el mundo de historiadores, lo deben saber, está esto del tema en que uno se especializa, que uno es palabra autorizada sobre el tema que se especializa. A mí me pasa al revés, yo me especializo en historia colonial y es de lo único que no hablo, porque sí tengo miedo de alguna forma, o por lo menos te alerta a que si hablo de historia colonial no quiero ofender a mis pares, entonces ahí como que trato de no hablar, no los voy a ofender porque no voy a decir nada que esté mal, pero bueno, esta cosa de más complejo, pero sí hay mucho, y me parece que es algo que tenemos que empezar a hablar los historiadores, porque el señalamiento viene de los historiadores, entonces tenemos que hablarlo entre nosotros. Acá en mi caso ocurre algo muy gracioso, que es que cuando estudiábamos en la Universidad de Morón, allá por 2013, un compañero mío fue el creador de una página que fue muy popular en la era Facebook y de la que yo también fui administrador, que es Hay que dejar de robar con piña por 2 años. Fan, o sea, por Dios, fan. Recuerdo esas interescuelas. Que igual esa página surgía del chiste de pegarle a los divulgadores, ¿no? A pesar de que no era muchos lo malinterpretaban, muchos entendían que estábamos atacando a Felipe Piña, pero no era el objetivo. De hecho, tuvimos algún diálogo con Felipe en esa época. Yo creo en particular que hay una cuestión muy sencilla, que es, mientras la gente dedicada a la historia no hace divulgación, el conocimiento, el sentido común sobre muchos temas no lo construyen los historiadores, lo terminan construyendo otros. Por ejemplo, los que dicen éramos la primera potencia mundial y el peronismo arruinó el país, ¿no? Bueno, eso es el producto de que hay claramente una distancia entre la producción del conocimiento histórico y el público general. De alguna manera hay que suplirlo. Como dijo Flor, la divulgación propiamente no reemplaza a la academia, no reemplaza la producción del conocimiento histórico, pero si el conocimiento histórico solo es para el claustro universitario, no va a cumplir la función social que le corresponde. En ese campo, mi experiencia personal, no he tenido tanto ataque
Y muchas veces al contrario, me ha pasado de tener reconocimiento. Bueno, estamos en la universidad, pero más allá de eso, Vera Carnovale, por ejemplo, vio mi video del ERP, que está en gran parte basado en su libro Los Combatientes, y me dijo que le encantó. Hernán Confino me dijo que le gustó el tratamiento de la contraofensiva Montoneros. También tengo diálogo con Esteban Pontoriero, que se dedica a la cuestión de las Fuerzas Armadas, y sigue y me hace mucho feedback cuando hablamos del tema de la dictadura y demás. No me ha pasado por ahí. Sí me ha pasado por cuestiones ideológicas. Ahí sí es más común. Y más de las veces diría que cuando hubo un ataque hacia cómo se encara un tema, tuvo mucho más que ver con un posicionamiento ideológico que con una cuestión de falta de seriedad para encarar el tema. Bueno, haces video de 3 horas, Pablo, acordate. No, pero también en Instagram. Siguen conversando acá entre ellos. Ay, ella está hace 3 horas con la mano levantada. Sí, dale, contanos. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Quería consultarles, y más que nada quería ¿qué trabas se encuentran en las redes sociales en cuanto a las cuestiones de género, no solamente con el público, sino también con las mismas redes sociales con las que trabajan? Y bueno, así como a Pablo le pasa con las cuestiones ideológicas, obviamente a mí me pasa con cuestiones de género, porque era algo que se pensaba un discurso resuelto en el finales del 2020 y ahora hay toda una fuerza de derecha, antiderechos y demás que está bastante presente. Yo, por suerte, no tengo casi hate con género. Sí con cuestiones ideológicas, pero cuando hablo de dictadura, nada más, que aparecen, yo creo que son bots igual, que te firman, no fueron 30.000, te firman solo eso, es como, no estás aportando nada, o sea, bueno. Pero bueno, yo por suerte, al trabajar con un nicho como es género, hay como un cuidado, digamos, si se quiere, no hay tanto hate, pero sí, bueno, hay muchos desafíos en cuanto a algo que esto ya no tiene tanto que ver con la academia, sino con las cuestiones que se renuevan constantemente, que es las cuestiones discursivas y cómo se nombran los géneros y las diversidades. Eso es un gran desafío cuando trabajas género, porque cada vez tenemos más palabras para asignar a cosas que antes no tenían palabras, no tenían formas de ser mencionadas, y es difícil estar actualizada es muy difícil estar actualizada para no faltarle el respeto a alguna diversidad o a alguna comunidad. Eso sí es un desafío, pero eso no pasa tanto por la cuestión histórica, sino de estar como un poco actualizada en género y en cuestiones del presente y de cómo se nombran. Sí, respecto al tema del público, ¿cómo se manejan con los haters? Con esto que decíamos Pablo principalmente. De repente salió uno que dice eso. Yo no contesto. Yo... Vos sí. Vos sí. Yo ni contesto. Mira, es un tema. Hay una maravillosa herramienta que se llama silenciar, que es mágica, todo lo permite. Restringir. O restringir, pero cuando ya es un ataque personal. Después, hay diversas formas de responder. Y yo no sé si soy la autoridad moral para esto, pero uno puede responder con altura, pero cuando eso tiene algún sentido. Por ejemplo, cuando aparece alguien tratando de decirte, no sé, éramos la primera potencia mundial, uno puede responder con altura y aprovechar esa ocasión para desarrollar un punto. Pero si es solo para que lo vea el que le respondo, no tiene sentido y no voy a gastar mi tiempo en eso. Si ya que estoy voy a aprovechar eso, lo hago. Y después uno puede hacer alguna referencia a... No lo voy a hacer acá. Uno puede a veces, y bueno, responder y entrar en el juego y con altura. Con altura. Por ejemplo, si alguien reivindica al Imperio Español, qué sé yo, le puedo decir que posiblemente en su trayectoria genética haya reconstruido las lógicas de los Habsburgo. Pero bueno, eso pasa por otro lado. No voy a decir más nada entonces. Sí, a mí
al principio era notorio que, por ejemplo, en País de Boludos de repente había 1.600 comentarios y había 1.554 que eran, che, qué bueno esto, no sé qué, y había tipo 2 que decían, basura, sos una basura. Y yo decía, no, esto es terrible. Y me quedaba ahí con la cabeza ahí, era muy duro. Después como que igual nunca contesté. Primero en ese momento en País Boludos me acuerdo que lo hablé con Fede y me dijo una cosa que básicamente era no vale la pena. Y no contesté y entonces me quedó esa costumbre y nunca contesto salvo que estén desinformando fuertemente. Como que te digan, no, dijiste que la Revolución de Mayo era en 1810, pero en realidad era en 1811. Y a veces ahí digo, bueno, no, la Revolución de Mayo era... y así. Pero solo en esos casos bien puntuales. Y si es bardeo por bardear... no contesto. Pero qué loco que las redes funcionan de una manera muy rara en la que a veces entra una cosa en un lugar. Por ejemplo, ahora me pasó con un capítulo de Urquiza que estaba ahí, lo subí en octubre y de repente no nos había ido tan bien y no sé qué. Y de repente ahora se estalló y empieza así y son todos mileístas, que es increíble, que no sabes cómo puede haber pasado, pero se ve que entró en un círculo donde... Y está buenísimo porque te dicen zurdo, así, con muchas R's y lo mandan y ponen enter y nos resirve. Entonces al final es muy loco. Sí, a mí igual me pasa que también no contesto porque en mi caso la mayoría del hate en redes no es por lo que digo, sino es por ser mujer. La gran mayoría, o sea, pocas veces, salvo cuestiones muy específicas, pero la mayoría, tengo poco hate, pero el hate que tengo es tipo, minita, que responde un poco a el poco espacio que ocupamos las mujeres en la divulgación, siendo que a nivel estadístico, hablo por la Universidad Nacional de Córdoba, pero somos la matrícula mayormente mujeres, y en los espacios de divulgación hay más varones que mujeres, pero eso tiene que ver con una lógica que vamos a estar hablando horas, patriarcado y demás, pero me pegan por ser mujer y ni contesto porque es como, te pica que esté acá hablando, entonces, disculpa, me voy a seguir hablando, entonces no los contesto. Pero sí entiendo que tampoco los borro porque es algoritmo, cualquier comentario ayuda a que el contenido se mueva. Una cosa más que yo tampoco, nunca borro nada, pero lo otro que es para remarcar, mis videos, no. Yo no contesto. Yo... Vos sí. Vos sí. Yo ni contesto. Mira, es un tema. Hay una maravillosa herramienta que se llama silenciar, que es mágica, todo lo permite. Restringir. O restringir, pero cuando ya es un ataque personal. Después, hay diversas formas de responder. Y yo no sé si soy la autoridad moral para esto, pero uno puede responder con altura, pero cuando eso tiene algún sentido. Por ejemplo, cuando aparece alguien tratando de decirte, no sé, éramos la primera potencia mundial, uno puede responder con altura y aprovechar esa ocasión para desarrollar un punto. Pero si es solo para que lo vea el que le respondo, no tiene sentido y no voy a gastar mi tiempo en eso. Si ya que voy a aprovechar eso, lo hago. Y después uno puede hacer alguna referencia a... No lo voy a hacer acá. Uno puede a veces, y bueno, responder y entrar en el juego y con altura. Con altura. Por ejemplo, si alguien reivindica al Imperio Español, qué sé yo, le puedo decir que posiblemente en su trayectoria genética haya reconstruido las lógicas de los Habsburgo. Pero bueno, eso pasa por otro lado. No voy a decir más nada entonces. Sí, a mí... Yo no contesto. Yo... Vos sí. Vos sí. Yo ni contesto. Mira, es un tema. Hay una maravillosa herramienta que se llama silenciar, que es mágica, todo lo permite. Restringir. O restringir,
pero cuando ya es un ataque personal. Después, hay diversas formas de responder. Y yo no sé si soy la autoridad moral para esto, pero uno puede responder con altura, pero cuando eso tiene algún sentido. Por ejemplo, cuando aparece alguien tratando de decirte, no sé, éramos la primera potencia mundial, uno puede responder con altura y aprovechar esa ocasión para desarrollar un punto. Pero si es solo para que lo vea el que le respondo, no tiene sentido y no voy a gastar mi tiempo en eso. Si ya que estoy voy a aprovechar eso, lo hago. Y después uno puede hacer alguna referencia a... No lo voy a hacer acá. Uno puede a veces... Y bueno, responder y entrar en el juego y con altura. Con altura. Por ejemplo, si alguien reivindica al Imperio Español, qué sé yo, le puedo decir que posiblemente en su trayectoria genética haya reconstruido las lógicas de los Habsburgo. Pero bueno, eso pasa por otro lado. No voy a decir más nada entonces. Sí, a mí... al principio era notorio que, por ejemplo, en País de Boludos de repente había 1.600 comentarios y había 1.554 que eran, che, qué bueno esto, no sé qué, y había tipo 2 que decían, basura, sos una basura. Y yo decía, no, esto es terrible. Y me quedaba ahí con la cabeza ahí, era muy duro. Después como que... igual nunca contesté. Primero en ese momento en País Boludo me acuerdo que lo hablé con Fede y me dijo una cosa que básicamente era no vale la pena y no contesté y entonces me quedó esa costumbre y nunca contesto salvo que estén desinformando fuertemente, como que te digan no, dijiste que la Revolución de Mayo era en 1810 pero en realidad era en 1811. Y a veces ahí digo, bueno, no, la Revolución de Mayo era... Y así. Pero solo en esos casos bien puntuales. Y si es bardeo por bardear, no contesto. Pero qué loco que las redes funcionan de una manera muy rara en la que a veces entra una cosa en un lugar. Por ejemplo, ahora me pasó con un capítulo de Urquiza que estaba ahí, lo subí en octubre y de repente no nos había ido tan bien y no sé qué, y de repente ahora se estalló y empieza así y son todos mileístas, que es increíble, que no sabes cómo puede haber pasado, pero se ve que entró en un círculo donde... Y está buenísimo porque te dicen zurdo, así, con muchas R's y lo mandan y ponen enter y nos resirve. Entonces, al final, es muy loco. Sí, a mí igual me pasa que también no contesto porque en mi caso la mayoría del hate en redes no es por lo que digo, sino es por ser mujer. La gran mayoría, o sea, pocas veces, salvo cuestiones muy específicas, pero tengo poco hate, pero el hate que tengo es tipo, minita, que responde un poco a el poco espacio que ocupamos las mujeres en la divulgación, siendo que a nivel estadístico, hablo por la Universidad Nacional de Córdoba, pero somos la matrícula mayormente mujeres, y en los espacios de divulgación hay más varones que mujeres, pero eso tiene que ver con una lógica que vamos a estar hablando horas, patriarcado y demás, pero me pegan por ser mujer y no contesto, porque es como, te pica que esté acá hablando, entonces, disculpa, me voy a seguir hablando, entonces no les contesto. Pero sí entiendo que tampoco los borro porque es algoritmo. Cualquier comentario ayuda a que el contenido se mueva. Una cosa más que yo tampoco, nunca borro nada, pero lo otro que es para remarcar, mis videos, no sé, o todos o casi todos, hablo con lenguaje inclusivo. No hay ningún video, ninguno, de todos, se pueden fijar todos los videos, uno al menos dijo todes y lo saqué. Ok, como tipo, y esos me parecen espectaculares porque es como, bueno, no sé, encima lo comentan, es como, y siempre hay uno o dos o tres, ese es el que más sale. El todes no lo pueden soportar, es algo muy notorio, A mí
Antes una compañera había preguntado por la cuestión de género y el hate, no, las dificultades. Y yo, como ya lo había respondido Flor, no quería hablar del tema porque no me corresponde, pero sí es cierto que lo he visto con montones de colegas y compañeras que por ser mujer siempre hay un hándicap terrible del nivel de hate o de la capacidad que sienten los demás para desautorizar lo que está diciendo. Con respecto al hate y lo que decía Minko, cuando uno habla, no sé, de las organizaciones armadas, a mí me pasa que capaz a la hora de presentar un análisis de los 70 surge la cuestión historiográfica de ¿fue una guerra? ¿Se puede hablar de guerra? ¿Por qué es inapropiado el término? Y siempre el otro día me apareció uno. Se la pasó media hora tratando de justificar a los terroristas y lo saqué. O ni hablar. A la hora de hablar del conflicto armado interno en Perú, me llovieron derechosos peruanos diciendo no es conflicto armado, es época del terrorismo. Y ya, ¿no? Y es como que uno le puede decir, che, mirá, la Comisión Nacional en Perú planteó que las Fuerzas Armadas fueron tan responsables de muertes de civiles. Terrorismo. Y ya, no, y bueno, no hay mucho que hacer. ¿Tenemos más preguntas? No, yo, perdón, pacté con el diablo un poco y a mí me monetiza YouTube. Y el principal ingreso es la monetización por la visibilidad de la publicidad que pone YouTube en los videos. Que eso, la realidad es que la única forma de obtener un rédito que te permita un ingreso es en escala. Si uno está empezando es absolutamente expulsivo y la vas a parir. Para monetizar, yo también monetizo, pero... No, igual ahí no, creo que... Pero claro, hay que tener, para poder monetizar, tenés que tener una base ya como tenés que tener, no me acuerdo si 10.000 suscriptores o una cosa así, que es re difícil de conseguir de la nada, y después horas, 4.000 horas de reproducción, todo eso para poder monetizar 1 centavo por cada no sé cuántas views, o sea... Igual ahí también está el tema de que lo que hace Minko requiere un nivel de producción y trabajo descomunal de todo un equipo de personas para un canal, y en mi caso es 1 por 1. Entonces ahí también es más amigable. El aspecto de la profesionalización que observaba Julián, me parece que cuando lo dijo Pupina, me pareció muy interesante, sobre todo en un congreso de historia pública, ¿no? Que además tiene una maestría y un diploma. O sea, estas cosas hay que empezar a discutirlas porque tenemos que pensar qué vamos a hacer con nuestros egresados y cómo van a insertarse en el mercado de empleo, teniendo en cuenta esto que mencionaban, ¿no? Los tarifarios. Ahora, sabemos todos que hay una cantidad de actividades que hacemos que no son rentadas, ¿no? Para los académicos, las lecturas de las ponencias, los comentarios, digo, esto que estamos haciendo acá no es rentado, ¿no? A lo sumo es endulzado por alguna cosita rica que ligamos, por suerte. Bueno, quería saber si hay alguna otra pregunta. Dale. Vamos a ser breves en la respuesta. Sí, porque no tenemos mucho más tiempo, tenemos que ir cerrando. Falar em português? Sim. Vocês apresentaram, ao que me parece, 3 casos de êxito no que diz respeito à divulgação histórica. Na opinião de vocês, quais foram os fatores que fizeram que tenham alcançado esse êxito em cada caso? Coisas que vocês colocam como essencial em todo esse processo. Perfecto. A gente pode falar, mas no, ¿qué fue el factor que nos hizo alcanzar ese supuesto éxito? Que bueno, el éxito es una palabra amplia. En mi caso fue un poco, primero creo que tiene que ver con ocupar un espacio que antes no está ocupado. Y segundo, en mi caso particular, claramente la inclusión en País de Boludos, que era un canal masivo, hizo que ya parta de una base más alta que de la nada, digamos. Pero bueno, fue que el contenido tenía cierta originalidad que hizo posible que yo se lo mande a alguien que no conocía y que me diga, che, estuvo qué bueno que está, hagamos algo y que funcione y bueno, y después el éxito es relativo. Yo ahora te diría que el éxito
a veces siento que, como les decía antes, qué exitoso que soy. Me levanto un día con muchos mensajes diciendo, no, gracias, porque digo, qué bien. Al otro día no tengo ningún mensaje, no tengo nada de éxito. Es como, hay que tener cuidado también con la palabra éxito porque no dice nada y hay que hacer las cosas, en mi opinión, por amor a lo que uno hace, sin que esto signifique que nos usen y que nos dejemos explotar, pero básicamente eso. Voy a ser breve, así llegamos a contestar por más preguntas. Yo creo que también, insisto, éxito es una palabra muy grande, pero por lo menos lo que me ha impulsado a trabajar de esto son dos cuestiones. La coyuntura, digamos, del movimiento feminista y del reclamo de visibilizar mujeres y de revisar la historia con género. Y por otro lado, el vacío que había sobre ese, yo le llamo nicho, que si bien hay un montón de producción académica sobre eso, o sea, ahora va a venir Dora Barrancos, o sea, hay un montón de cosas escritas sobre género, faltaba hablarlo, digamos. Entonces creo que fue una mezcla entre coyuntura, que hay predisposición a escuchar, y ausencia de gente que hable, que no creo ser la única, pero bueno, a mí por lo menos me ha ayudado. Pero sí fuiste pionera, porque empezaste pre-pandemia y muchos empezaron post-pandemia. Sí, la verdad. ¿Viste? En lo particular, si tuviera que buscar un motivo de éxito, lo único que creo autorizado para explicarlo es mi colega, mi compañero, amigo, Juan Felipe de Café Kioto, que ha trabajado en YouTube durante años, antes de su propio canal, produciendo a otros canales, incluido, por ejemplo, Damián Cook. Y su tesis y su planteo es que no hay alguien que haga exactamente lo mismo. Hay un montón de canales de historia, con mucha producción, videos sumamente editados, prolijos, maravillosos, didácticos, amigables. Vos lo ves, es muy fácil verlo. No hay ningún otro denso que se ponga a hablar 3 horas frente a la cámara de un tema. Así que creo que es el único motivo que me puedo explicar. Por eso en un momento me rendí y dije, podría tratar de hacer otro que hace videos editados y lindos. Mi capacidad está en eso. Seguiré ahí. Por ahora va bien. Tenemos unos minutitos. Había el compañero y Jazz que querían hacer... hacer la traducción. Ok. Jazz. Es casi como para ir cerrando también, porque justo fueron haciendo preguntas que tienen que ver con su carrera, con lo que están haciendo. Soy seguidora del Express, así que consumo sus contenidos, soy profe de historia. Desafíos y proyectos, ¿qué vienen? ¿Qué tienen como público de ustedes? Cortito. No sé, en lo personal tengo una inmensa realización ya con lo logrado hasta ahora. Así que en particular no creo tener otro gran proyecto más allá de seguir profundizando o tener la posibilidad a medida que esto crece dedicar más tiempo a la lectura y la preparación de ello. De esto de nuevo, hablando en términos de profesionalidad y de ingresos y demás, y asegurar, por ejemplo, un sustento para la vida de uno con este trabajo, creo que tal vez la mayor meta es el día de mañana por dedicarme íntegramente a leer y hablar de historia, y que eso que ha sido siempre el motivo que me ha movilizado, mi carrera, mi pasión, mi hobby, poder hacerlo sin ninguna restricción. Yo tengo un proyecto muy pausado, pero que está pausado por la gran responsabilidad que implica que hace 2 años firmé un contrato con una gran editorial para publicar un libro, pero como es un libro del tema en que yo no me especializo, siento que es una responsabilidad muy grande, por esto que les decía de que los historiadores por ahí tenemos nuestros temas de investigación, y no es lo mismo hacer un video contando algo sobre algo que uno no investiga que escribir un libro, que tiene otro desarrollo. Así que hace 2 años estoy muy abocada a eso, porque me lo tomo creo que nunca me tomé con tanta responsabilidad un trabajo, porque es hablar de algo de lo que yo como historiadora no me especializo. Así que espero que en 1 año, 2 años, ¿cómo? Lo pueda terminar, pero eso es por lo menos lo que estoy ahora como abocada, y a continuar con la investigación y seguir trabajando. Yo estoy en un equipo de investigación en la Nacional que es
muy lindo, me gusta mucho la investigación, así que también estoy tratando de encontrarme los espacios para seguir con eso, que bueno, se desprende también de todo lo que venimos hablando, que es tratar de dejar de hacer cosas gratis para que el tiempo que tenga libre del trabajo lo pueda dedicar a la investigación. Sí, también en el segundo cuatrimestre yo estaba pensando en el canal y demás, pero el objetivo es retomar el tema de mi tesis y volver a escribir mi libro también. En mi caso también lograr que sea el único medio, digamos, de subsistencia y poder hacer como el formato original, poder volver a hacer en su máximo nivel al contenido de la forma más cotidiana posible. Esos serían mis dos objetivos. Y después también estoy escribiendo en personal, en otro ámbito, una novela que estoy escribiendo y que me encantaría en algún momento terminar, pero no tiene que ver con la historia, aunque sí tiene lindos datos. Bueno, gente, les agradecemos muchísimo la presencia. Damos por terminada esta charla. Buenas tardes. Muchas gracias por todo.